Años atrás, Cernam tenía un protagonismo público muy fuerte, pero en no sé cuántos años serán, 4 o 5 años, la verdad es que no he sacado la cuenta, pero está como desaparecido. Es como si, es la impresión que tengo, y no solamente la mía, lo hemos conversado con otras amigas que éramos muy cercanas a Cernam y tienen la misma impresión. ¿Qué está pasando con eso? ¿Cambió la forma de la dirección de ejercer el trabajo del CERNAM ahora? Me refiero a la dirección, a la visión política de ejercer el trabajo. Sí, no, mira, yo creo que lo que hubo en CERNAM, bueno, para clarificar, ahora se llama CERNAMEC, que se llama Me Servicio cuesta, Nacional que de la se me Mujer olvida. y la Equidad de Género, que desde junio en adelante fue un compromiso de la presidenta Michelle Bachelet de crear el Ministerio de la Mujer para que fuera más transversal y crear estas dos líneas, Servicio Nacional de la Mujer y también, por otro lado, el Ministerio de la Mujer. Mi hijo insiste reiteradamente porque teníamos un compromiso con él para ir a saludar a mi hermano. Entonces, se crean estos dos servicios y bueno, efectivamente está trabajando, está generando las acciones que se han ido realizando históricamente, pero debemos reconocer que hubo un retroceso, es decir, este CERNAMEC de hoy día es muy similar casi a lo que partió en 1991 cuando se crea. ¿Por qué? Nosotros tuvimos 4 años, que es lamentable decirlo y que esperamos que no vuelva a suceder, donde el CERNAMEC cambió absolutamente su nivel de intervención y accionar y donde se intencionó a que los y las profesionales que están al interior se dedicaran a otras cosas que no tuvieran que ver con el empoderamiento de las mujeres. Por ejemplo, para mí es súper gráfico, nosotros teníamos hasta el primer periodo del presidente, cuando empieza el Sebastián Piñera, en ese periodo había un programa que se llamaba Participación Política de las Mujeres y que era la línea de acción donde se trabajaba a través de cabildos, de conversatorios, de acciones concretas con todas las mujeres de los territorios, de las organizaciones y había un vínculo permanente y constante. Posterior a eso, en el periodo del presidente, él cambia este programa y crea un nuevo programa que venía con un Comprometidos por la Vida, se llamaba, y que en definitiva lo que intencionaba era que las adolescentes no abortaran bajo ninguna circunstancia y que pudieran revincularse con sus parejas, con sus padres de los hijos y realizar un acompañamiento con ellos en el periodo. Por lo tanto, eso para mí es lo más gráfico, desde pensar mujeres en poder, se tomen las decisiones, sean gestoras de su desarrollo, articulen las redes, posesiones en sus derechos, no, vuelvan a su rol tradicional por el que históricamente se nos ha condenado, que es solo procrear y no crear espacios de participación, y vuelvan a eso, a ese espacio de procrear, de estar en sus casas con los suyos, al cuidado de los hijos. No pueden ustedes tomar la decisión de decir, no, no quiero ser madre, porque para eso fuimos creadas, por así decirlo, y donde las acciones del servicio hacia la comunidad tenían que ver con organizar ferias, con peluquería, pintura de uñas y cosas para que las mujeres dueñas de casa se sintieran algún rato bonitas de hacer todas las tareas. Iban a estas plazas saludables donde le tenían manicure, le tenían peinados y qué sé yo. Entonces, efectivamente, hubo un vuelco absoluto del servicio por un periodo de 4 años. Se genera este cambio, se toma la decisión como país, que me parece acertada, de pensar en un partido que fuera un poco más extremo, que fuera lo más distinto posible a la línea política en la que estuvo, que fue el Partido Comunista, y desde ahí se genera esta forma de rearticular cómo rearmamos este servicio, cómo cambiamos un programa donde nosotros queremos decirle a las mujeres que son dueñas de su cuerpo y que pueden decidir a tener o no relaciones sexuales, a que las niñas le generemos un proyecto de vida y no que las llevemos a su casa, a que se casen y que tengan hijos eternamente, aunque no lo quieran, porque es una decisión personal. Entonces, ¿cómo se rearma? Y de ahí el servicio se concentró, siento yo, en esta mirada de cómo lo rearmamos con la política pública que permita que esto no vuelva a pasar. La creación del ministerio, a paso agigantado, un proceso interno muy complicado, desgastador, que tiene que ver con leyes, con planes, con políticas,
temas desde tan doméstico como presupuestario, cerrar un presupuesto, partir un año distinto en medio del año, o sea, hay mucho proceso administrativo interno que es desgastador, y generar también programas que permitan que no sean de tan corta vida, digamos, y se crea nuevamente este programa de participación con un presupuesto que no existía, que hubo que generar de nuevo. Entonces, toda esta transformación, yo siento que hubieron dos grandes, que lo sentíamos antes que perdiera el gobierno la concertación, que fue pérdida de derechos. Yo sentía que las mujeres, pueblo mapuche, iban a ser los derechos más, quienes íbamos a perder más derechos. Y efectivamente fue un poco así, entonces se transformó en este espacio de poder retomar ahí. Tal vez faltara más presencia en el territorio, tal vez pudiera haber, digamos, cosas absolutamente que mejorar, pero está presente, está transformando, está tratando, se está generando este programa que se rearticula, que es el programa Participación. Está trabajando también una línea que se consideraba absolutamente fuerte en el periodo anterior, que era el Cernamec. Para poder generar autonomía económica, generemos emprendimientos, microemprendimientos, es decir, que la mujer desde su casa, en su labor tradicional, pueda en su tiempo libre, digamos, realizar alguna costurita, venderla o hacer la empanada y qué sé yo. Entonces, como digo, hubo que hacer toda una transformación de los programas al interior para poder avanzar en los temas de política. Y en eso creo que ha estado todo este tiempo. Yo siento, en virtud de lo que manifestaba hasta el principio, de la contingencia y las mujeres en política hoy, hay una deuda. Lo hemos conversado con la directora, lo hemos sufrido también, porque yo he estado, es un tema que me interesa y en el que me siento parte. Hay una deuda porque hay un cambio súper importante que se crea con el compromiso de la presidenta Michelle Bachelet, que es la reforma a los partidos políticos y el binominal. Esto que a algunas mujeres tal vez no le parezca tan porque sienten que esta discriminación positiva no es buena, pero que en esta cancha de 2 más 2 son 4 hay que hacerlo, donde dice la reforma que un partido no debe superar en un 40%, o sea, en un 60% en sexo al otro en relación a los candidatos. Entonces, ese cambio es transformador, porque ¿quién nos dice que ahora en las de diputados, en las de senadores, en los próximos próximos alcaldes y así sucesivamente, concejales y concejalas, exista una disposición a que también los partidos sean parte y sean capaces de abrir los ojos y pensar en que hay mujeres que pueden transformar la realidad y que las mujeres pueden estar y necesitan también estar en política, porque no pensamos todos iguales, porque tú bien lo decías, Jimena, tenemos ciertos grados ahí de matices al interior que podemos definir, entonces que en conjunto la sociedad se construye mejor. Entonces ahí también yo siento, y lo hemos conversado, hay una deuda, ¿cómo preparamos a una sociedad hoy día para poder cumplir con esta cuota que nos pide el gobierno? Por razones de vida estoy en un partido político en el que estoy en un lugar en la toma de decisiones al interior, y me apasiona el tema y busco mujeres, intención y condición. Atrévanse, pero a las mujeres les cuesta mucho atreverse, porque tal vez lo que estamos haciendo es pensando que ellas se atrevan y no estamos cubriendo el espacio, el abanico que está atrás, porque una mujer, para atreverse a ser activa en política, piensa inmediatamente: ¿tengo la cantidad de millones que necesito para poder posesionarme en lo público? Estoy poniendo en riesgo a lo mejor el pan de mis hijos, porque la mujer piensa primero en el otro, primero en la guata, en el ombligo, en el hijo. Entonces prioriza absolutamente a todos los otros, porque seguimos con este rol tradicional que nos dice que los hijos pareciera ser que son solo de las mujeres y que la familia es solo de la mujer y que ella es la única responsable de que haya pan en la mesa, que el niño coma, tome once, se duche y haga las tareas. Entonces, que si la mujer está en política y está haciendo eso, nada de eso va a resultar, como muy bien lo dicen algunos personajes de la ¿cómo se llama? La coalición de derecha. ¿La alianza? De la alianza. Dicen, el problema en la sociedad hoy en día es que las mujeres dejaron de hacer lo que tenían que hacer, que era cuidar a los niños, y entonces está quedando la embarrada en la casa porque nadie pone orden y no hay control y no hay norma y qué sé yo. Entonces somos culpables de eso también. Entonces, lo complejo ahí, cómo las mujeres se atreven cuando sentimos que el Estado las sigue obligando a asumir este rol tradicional.
y donde además, si no tienes hijos, te tienes que hacer cargo de los nietos. Y donde a veces, si yo soy mamá, o sea, soy joven y no quise ser madre por una decisión personal, voy a estar obligada a cuidar a mi mamá, a mi papá, posteriores, y al tío, al sobrino, al que esté enfermo, porque ese es tu rol y tienes que hacerlo. Entonces, desde ahí, ¿cómo las mujeres y las que se atreven y salen y luchan, que nos pasa a las que estamos ahí en ese espacio, se nos condenen en el inconsciente? Y una vez, recuerdo hace mucho tiempo, que también lo decía Jimena, y recuerdo que decía, a veces nos pisamos la cola porque nos cuesta ceder el espacio, nos cuesta decir, no, que él se haga cargo nomás y yo me olvido del niño. No, no lo olvidamos. Pero ¿cómo hacemos también que el otro se haga cargo de ese espacio para nosotras poder estar en este espacio de participación, de conversa, de toma de decisión? Porque el horario de la mujer termina ya a las 7 de la tarde, estamos todas complicadas porque vuelve el niño a la casa, ¿cierto? Porque no sé qué, porque la tarea, porque... Entonces, esa siento yo que es una deuda de Cernamec en este proceso de rearticulación y que tuvo que ver con la desaparición de este programa. Me parecía a mí un umbral súper importante, y esperamos cómo posesionar, cómo articular y hacer que el Estado entienda, o la sociedad entienda, o el hombre entienda, que la casa no solo es de la mujer, que el hijo no solo es de la mujer, que es de un núcleo familiar. Y que cuando él dice, no, si yo soy moderno, yo ayudo en la casa, digo, perdón, ¿por qué ayudas? ¿No es tuya la casa? Sí, claro. ¿No es tuyo el hijo? No, si yo ayudo a cuidar al niño. No es tu hijo, porque yo ayudo cuando lo que está ahí no es mío. Cuando es de otro. Entonces, si no es su hijo, está bien, ayude. Pero si es mi hijo, es mi responsabilidad y yo lo cuido. Entonces, cuando podamos ser capaces de ese cambio cultural, tal vez siento que ahí vamos a poder estar más libremente en política y poder dar más espacio, que la mujer se atreva a que deje y diga, bueno, si no lo puedo alimentar yo, lo alimentará mi marido. Porque además tenemos la carga de que, ¿qué pasa si yo me atrevo mucho y voy avanzando en política, me empodero demasiado? El señor se asusta y se separa y se va. Entonces peor, porque me deja sola con los niños. Dicen. Bueno, yo formo parte de lo opuesto. Nosotros somos un matrimonio que cría a la par. Y tenemos sobrinas, bueno, mi marido tiene una sobrina, que es educadora de párvulos, abandonó todo en Santiago, vendieron casa, se vinieron al sur para criar, el marido está con los niños y ella trabaja. Y eso genera mucho ruido. Claro. O sea, usted está descuidando a su marido, porque su marido cuida a las mujeres, muy poco solidarias. Muy poco. Yo creo que hay un tema interesante que siempre converso con mi marido. Yo defiendo la maternidad cuando se desea, cuando se busca, cuando se espera. Y creo que somos nosotras las responsables de crear los futuros líderes. Tiempo atrás me pasó que a mi hijo nunca le invito a estas actividades que yo realizo. Y un día llegó conmovido con Gabriela Mistral. Admirando a Gabriela Mistral, era fantástica, pero no sabía que ella escribía poesía. Él creía que yo solo leo cuentos, porque yo le invento cuentos. Entonces, hoy día él iba a venir conmigo a esta actividad, pero está enfermo, y me iba a ayudar a hacer sonido. A eso volvió cuando suman mis hijos el ritmo también, porque me interesa mucho que ellos tengan la capacidad de pensar. Mi marido hace clases en un colegio, y se encuentra con niños que no piensan. No tienen la capacidad crítica. Lo que no es nuestra realidad. Entonces creo que nosotros somos muy responsables, bajo nuestro rol de madre, de formar futuros líderes. O sea, nosotros vamos a envejecer. Yo en un poco tiempo más ya voy a estar sin la energía que tengo ahora y la pasión que tengo ahora. Pero mi hijo va a estar observándome y mi hijo se va a convertir, lo más probable, en un futuro artista, porque él tiene muchas cualidades artísticas, y va a tener la crítica social que nosotros hemos ido instaurando. Yo te admiré la primera vez que te conocí cuando llegaste con tu hija y tu hija subió al escenario. Que te comenta Patricia, eso me gustó. O sea, los niños son marginados de toda actividad donde se piensa. Si se hace política, no puede ir un niño. Si se hace literatura, los niños molestan. En asuntos de fe, los niños estorban. Bueno, son ellos los que van a ser en unos 20 años más
porque van a estar liderando. ¿Sabes qué? Solo 2 segundos, pero compartirles una actividad que hicimos en conjunto con Cernamec durante todo este tiempo, a partir de que se instaló el mes de la infancia acá en la región. Instalamos los diálogos intergeneracionales sobre derechos de género y juntamos a, bueno, las que menos vinieron fueron quizás adultas mayores porque habían algunas complejidades, muchas mujeres que hacían emprendimientos, que eran jefas de hogar, etcétera, con niños que participaban de los consejos consultivos de las OPD en las distintas comunas. Hicimos muchas comunas y estas experiencias respecto a los derechos asociados al género se discutían desde todas esas generaciones. Salieron cosas de verdad que maravillosas. Yo recuerdo mucho a algunas señoras ya mayores medias espantadas por las impresiones que le daban las lolas de, no sé, 12, 15 años, pero ellas también, las lolas, recibiendo con mucha sorpresa, pero con mucho interés, la mirada de quienes eran mayores. Yo creo que ahí se da un poco lo que tú dices, cómo nosotros nos hacemos cargo, porque yo creo que la familia actual tiene mucho temor a abordar algunos temas, porque se siente también con escasas competencias para poder discutirlo. Entonces, como, no, mejor no hablemos, mejor que lo enseñen en el colegio, ¿te fijas? Pero ahí además abordamos. los separas, siento yo, los separas de, como muy bien dices tú, como que los vas truncando de todo lo que hay del análisis del contexto social. A mí me pasa con mi hijo mayor, que lo único que quería era poder cumplir sus 15 años para poder militar en el partido. Y la familia paterna me condenaba y todo el mundo me decía, pero ¿cómo le metes esas cosas en la cabeza al niño? ¿Y cómo le dices y lo llenas de...? Yo digo, yo nunca le he metido nada. O sea, él le gusta, él lo ve, él lo lee, incluso sabe más de ideología probablemente que yo, porque son muy busquillas y conocen la cultura a través de los procesos. Y él dijo, yo soy presidente de curso y ahora es parte de la federación, o sea, del centro de alumnos del colegio, del Camilo. Entonces, y también, y él es feliz en eso. Y también me lo cuestioné en algún momento como mujer, es decir, ¿qué hago? Sigo en este camino porque a uno también le duele eso de sentir que el poco tiempo con el niño te reclama y te dice, mamá, pero que te extraño, pero es que necesito estar más contigo. Entonces, pero después fui pensando, decir, ¿quién soy yo? Soy su madre, soy un ser humano que quiere ser feliz. Si yo no soy esa, tampoco voy a ser feliz porque voy a estar sumida en una depresión, en una soledad, en lo que sea. Y siento que le aporto más a la vida, siento parte de esto, de compartir los tiempos juntos, de que él se interese y de que el otro, pero sumándolo. Pese a que la sociedad los vaya separando, apartando y condenando también. Ritmo. Mismo. Social y cultural. Mujeres. Hombres, Niños. Niñas. literatura de mujeres. Ritmo. Yo creo que tenemos Sí. que seguir trabajando porque sí, hay mujeres que efectivamente participan, que hacen conciencia. O sea, y con mujeres que hacen conciencia, de ahí no hay vuelta atrás. O sea, si ya una mujer hace conciencia de sí misma, de cómo está, cómo es tratada en la sociedad actual, ya no va a seguir participando o va a seguir con el bichito de hacer otras cosas, pero es súper difícil llegar a las agrupaciones, que hayan agrupaciones de hecho, o sea, es súper difícil encontrar una organización como Litmo, una organización de mujeres que no quieran el emprendimiento solamente, que no sea un taller laboral, ¿cierto? Que lo único que quieren es la manualidad, porque eso es lo único que les interesa, por el tiempo libre, como dicen, porque van a recrearse, o el grupo de adulto mayor. Entonces es súper difícil llegar a esta organización, o crear una organización que sea por otra cosa, que sea por algo intangible. Entonces yo creo que eso también tiene que ver con la crisis de esta participación que tenemos. O sea, como decía la Miriam delante, hace años atrás teníamos el plan de igualdad de oportunidades, donde nosotras trabajamos, participamos efectivamente cuando yo era parte de la sociedad civil, participamos y había un plan de igualdad, yo me acuerdo que había uno del 2010 al 2020. Cuando llegó Piñera, los libros se guardaron, se escondieron y no existió nunca más. ¿Por qué? Porque se sacó el programa de participación. Y ahora volver a retomarlo, instalarlo, es súper difícil porque uno tiene además todo en contra. O sea, la gente que no le interesa la política, que la ve súper mal, que son todos corruptos, que
Entonces uno no puede, claro, es súper difícil decirle, lo que usted hace es un acto político. No, pero es que yo no quiero, porque nadie quiere estar del lado malo. Entonces yo creo que eso igual es un trabajo que tenemos que